Perfecto, ¿ya Listo, estamos? listo. Bien, sí, a ver, creo que ya estamos en vivo. Ya está el streaming, ¿verdad, Servando? Ya está. Perfecto. Pues vamos a dar unos segunditos. Me parece que tú no te ves, Servando. Sí, ahorita es como que mi cámara que tarda en reaccionar, pero bueno, ahorita la checamos. Lo importante es que se Va, va, vean va. ustedes. Claro. Pues unos segunditos y listo. Perfecto. Pues bueno, les damos la bienvenida a este espacio de Educando entre lo virtual y lo presencial. La verdad es que estamos muy emocionados porque el día de hoy es nuestro primer en vivo en esta sección de charla con expertos y pues bueno, tenemos la verdad un invitado de lujo. Nos acompaña el maestro Juan Antonio Gurrola Luna, él es psicólogo infanto juvenil. Ahorita Juan nos va a platicar un poquito más de su trayectoria para que lo puedan conocer mejor. Y también está con nosotros Servando, él también es parte del equipo de Educando entre lo virtual y lo presencial. Pues bueno, Juan, la verdad te agradecemos mucho que estés el día de hoy aquí con nosotros para hablar de un tema que nos parece importantísimo. Pero, pues bueno, antes de entrar de lleno en lo que es la temática que vamos a abordar, pues quisiéramos que tú te presentaras, que nos comentaras un poquito de la trayectoria que tienes, a qué te dedicas, cuál ha sido tu campo de, profesional y pues bueno, que la gente que nos esté viendo pues pueda conocerte un poquito más, ¿no? Yo la verdad admiro y respeto mucho el trabajo de Juan, es un colega y amigo ya de hace algunos años, entonces pues bueno, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Agradezco mucho la oportunidad de poder hoy estar aquí conservando con Karel. Espero más a ratito se pueda conectar Ileana. Híjole, el hablar siempre un poquito de lo que hago, a lo que me dedico, mi trayectoria me cuesta un poquito de trabajo. Agradezco mucho la oportunidad, la confianza, las palabras de Karel. Sí tenemos más o menos como 10 años de conocernos. Entonces, pues bueno, les hablo rapidote de quién soy. Me llamo Juan Antonio Gurrola Luna, soy psicólogo infanto-juvenil. Mi formación como psicólogo se ha dado prácticamente en 3 universidades. Soy de aquí de la ciudad de Durango, egresé de la Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Estuve un semestre de intercambio en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahí fue donde conocí a Karel y a Ileana. Y a los 2 años que egresé, pues tuve la fortuna y la bendición de hacer mi máster en la Universidad Autónoma de Barcelona, un máster de pedopsiquiatría y psicología de la infancia y de la adolescencia. Una de las oportunidades que tuve allá fue formarme en el uso de instrumentos para la evaluación del trastorno del espectro autista, además de conocer pues cuestiones de psicopatología infanto-juvenil. Ha sido uno de los temas que más he estudiado, más he desarrollado. Tengo unas cuantas certificaciones en el uso del diagnóstico, bueno, de instrumentos para el diagnóstico como tal. Tengo 2 certificaciones por parte del Instituto Albert Ellis de Nueva York de la terapia racional emotiva conductual en el primer nivel, que es tanto para adultos y para niños y adolescentes. Actualmente soy director y parte del equipo terapéutico de Bienestar, Centro de Atención Psicológica Integral aquí en Durango, un centro pues que tiene como objetivo formar a personas, dar atención, de alguna otra manera poder trabajar dentro y fuera de Durango. Aprovecho el espacio para invitarles, vamos a desarrollar una terapia grupal, por decirlo de alguna manera, para las personas que ahora por la situación de la contingencia, pues necesitan contención emocional como tal. Dentro de otras cosas que me he dedicado, pues he trabajado en cuestiones que tienen que ver con ansiedad, con trastornos de conducta, con trastorno por déficit de atención con hiperactividad. He participado en unos cuantos congresos, he participado en unos cuantos artículos que se han escrito, tenido oportunidad de dar ponencia en la ciudad de Puebla, en Torreón, ay, se me fue el nombre, se me fue el nombre, discúlpenme, en Tamaulipas. Entonces, pues bueno, de forma general, eso es lo que hago. Una de mis principales acciones es pues buscar la colaboración activa por parte de padres y maestros, el poder llevar a cabo psicoeducación para que tanto los profesores como los padres conozcan y entiendan qué es lo que les pasa a sus hijos,
para hacer el trabajo colaborativo y sobre todo para pues obtener los mejores resultados. Entonces, de manera general, pues eso es a lo que me dedico. Pues muchas gracias, Juan. Gracias por compartirnos esta parte de tu trayectoria que sin duda, pues bueno, la verdad es que precisamente por eso el día de hoy te quisimos invitar para que participaras en esta charla con nosotros. Y pues bueno, la verdad es que nosotros sabemos que ahorita con lo que se está presentando a nivel social, que finalmente ha impactado en la educación y a su vez en otras esferas sociales, pues sabemos que las relaciones han sido un poco alteradas, ¿no? En esta situación de que ahora pues estamos en un trabajo a distancia, hay pues personas que han perdido su trabajo, las escuelas pues ahorita no están funcionando de manera presencial, entonces pues bueno, hemos experimentado un gran cambio a nivel mundial que pues finalmente implica también cambios en la forma en cómo precisamente nos relacionamos. Entonces, es por eso que el día de hoy quisimos que nos platicaras acerca de esta parte de la colaboración entre las escuelas y los padres de familia, porque finalmente se vuelven en un núcleo muy importante en el proceso educativo de sus hijos. Pero, pues bueno, queremos conocer tu opinión, tu perspectiva, con el conocimiento que tú tienes y que nos puedas compartir sobre cómo es que esta colaboración se puede construir, cuál es el rol del padre, cuál es el rol del maestro, cómo debería de ser quizá ese proceso en donde las familias puedan ir colaborando con las escuelas, ¿no? Entonces, pues bueno, el día de hoy vamos a tener esta dinámica contigo, esta pequeña charla. Me parece que la dinámica será que presentemos un PowerPoint en donde empecemos a platicar o nos compartas, ¿no? Lo que nos vienes a comentar, y después del PowerPoint podemos quizá hacer algunas preguntas, igual si de las personas que nos estén observando quisieran hacer preguntas, pues de la misma manera, ¿no? Entonces, pues bueno, Juan, Claro. te vamos a dar la palabra. Ok. Antes de comenzar como tal con la presentación, sí les quiero mencionar al menos dos situaciones o dos cuestiones que he tenido oportunidad de trabajar. Uno, he tenido un paciente, precisamente un chico que llegó con una sospecha de trastorno del espectro autista, en lo que antes pudiera considerarse como síndrome de Asperger. Él llegó a primer grado, tuve un acercamiento obviamente se dio en línea, tuve un acercamiento con sus maestros, con su maestro de grupo, con su maestra de apoyo, y la verdad fue algo muy enriquecedor, a pesar de las situaciones en las cuales nos estamos enfrentando, que es una situación bastante compleja. Se dio un buen acercamiento, hemos tenido bastante interacción entre los padres, los maestros y su servidor, y la verdad que hemos tenido resultados y estamos a la expectativa y a la espera de qué va a pasar. Entonces les hablo desde esa perspectiva, y también desde la perspectiva, durante 2 semanas he tenido oportunidad de participar en distintas conferencias, tanto con maestros como con alumnos de un bachillerato aquí en Durango, que es el CBT, bueno, el CBTA 4, perdón. Y la verdad que escuchaba a los maestros están muy angustiados, los maestros están muy preocupados, los maestros están cansados, los directivos están haciendo pues su labor de la mejor forma, buscando las estrategias, dándole el apoyo a los maestros, en este caso, dándole el apoyo a los alumnos. Por su parte, los alumnos están también bastante quemados, bastante angustiados. Sí, pareciera que alumnos que en la escuela no les gustaba tanto, ahora añoran ir mucho a la escuela, añoran mucho estar con sus maestros, con sus compañeros. Entonces, pues sí, es una situación bastante compleja. Me quedo con una parte que decía una maestra. Yo les hablaba a los chicos acerca de la depresión y los efectos que puede tener la depresión, siendo el más grave el suicidio. Y una de las maestras decía que realmente ella no se había puesto a pensar lo difícil que era ser alumno en este momento y también lo difícil que es ser maestro, puesto que si siempre has tenido dificultades como alumno, imagínate ahora las dificultades se triplican o se cuatriplican. Ella decía, híjole, yo a veces me enojaba porque mis alumnos no me enviaban la tarea, pero es que ya se les había acabado su saldo, ya se les habían acabado sus datos y no tenían oportunidad de volver a recargar saldo. Es decir, esos 20 pesos les sirvió para ver nada más media clase. Entonces la maestra hablaba desde la empatía, hablaba desde el hecho de decir que estas situaciones nos tendrían que de alguna otra manera generar
empatía, comprensión hacia el otro, porque de alguna otra manera todos la estamos viviendo mal, todos la estamos pasando mal ante esta situación. Si bien es cierto, es una situación que no sabemos cuánto tiempo va a durar, es una situación que nos ha puesto a prueba en todos los sentidos. A mí me gusta mucho buscar la colaboración con maestros, con padres, porque de alguna otra manera es con quien los chicos conviven más tiempo, quien de alguna otra manera dejan una huella en sus alumnos, dejan una huella en sus hijos, y por eso es muy importante el trabajo colaborativo y más ahora en la situación que estamos viviendo. Entonces, bueno, pues si pueden poner la presentación, se los agradezco para entrar ya de lleno al tema como tal. Sí es bien importante que de alguna u otra manera, siguiente por favor, que de alguna u otra manera seamos conscientes de todo esto, porque esto en mayor o menor medida nos ayudará. Pueden pasar a la siguiente, por favor, porque de alguna u otra manera esto nos va a ayudar y sobre todo a hacer más difícil este proceso, ¿ok? Empecemos primero hablando acerca de los papás, ¿ah? Pues obviamente el papá, los padres son el origen y el fuente de la vida de sus hijos como tal, tienen una influencia decisiva y única en la vida de sus hijos como tal, son formadores, son mentores, son guías, son moldeadores de la formación, obviamente en sus hijos, son los educadores por excelencia de sus hijos, tienen un rol indeclinable, intransferible e indelegable, es decir, papá solamente hay uno, si bien es cierto hay algunas otras figuras que ayudan a los padres solamente van a ser unos, obviamente los papás dan seguridad y dan sustento y dotan de amor, cariño, valores, vínculos y límites a los hijos como tal. Siguiente, por favor. También es bien importante entender la función de los profesores. La mayor parte del tiempo que un niño pasa despierto o está con sus padres o está con los profesores. Los profesores no solo proporcionan la información y tratan de controlar la disciplina de los alumnos, sino también de alguna otra manera son los que medían el conocimiento que sea entre el alumno y el ambiente. No solamente es el protagonista del aprendizaje, es parte del protagonismo del aprendizaje, pero también es un guía o es un acompañante, es quien de alguna otra manera le ayuda al niño a descubrir cuestiones que le van a formar, son mentores, son modelos, educan para la vida y sobre todo dan límites, muchos límites que a veces en casa no se dan. Una de las principales dificultades que me encontraba yo con los maestros en estos momentos, lo que me encuentro con los maestros en estos momentos, es que los papás de repente están escribiéndole mucho a los maestros y a todas horas, y de repente los alumnos también les están escribiendo. Entonces, desde aquí es la importancia de poner límites y sobre todo que sean los profesores quienes ayuden a los alumnos en este sentido. Siguiente, por favor. Ok, es bien importante que entendamos que la escuela no nada más funciona con los alumnos, sino también funciona de alguna otra forma con los padres de los alumnos. ¿Cuál es el rol que los papás llegan a tener? De entrada, pues participar en las actividades de la escuela de sus hijos, el mantener un contacto positivo con el personal de la escuela y sobre todo una parte fundamental, que es hacer un seguimiento de las dificultades del niño en la escuela. Al hacer estas cosas, se pueden tener resultados muy positivos en los estudiantes, porque van a mejorar en el aprendizaje, sobre todo si hay alguna dificultad de aprendizaje como tal, van a mejorar las evaluaciones, la asistencia, el comportamiento, la confianza y la autoestima, sobre todo la autoestima, porque los chicos se van a sentir capaces, van a saber que son importantes, puesto que sus papás se los dejan claro al asistir a la escuela. La siguiente, por favor. Ok, ¿y cuál es el rol de la escuela que se tiene en la vida de cada uno de nosotros? Pues bueno, de alguna otra manera la escuela está compuesta por distintos profesionales que buscan que las personas que asisten, es decir, que sus alumnos, aprendan los conocimientos básicos y necesarios y sobre todo el tratar de desarrollar unas formas de aprendizaje, de estudios que sean necesarios para aprender tales conocimientos. Es decir, la escuela, una de las acciones por las cuales debe pugnar es que sus alumnos puedan desarrollar las estrategias para poder aprender
por sí mismos, desarrollar los hábitos necesarios para poder desarrollar la currícula, para poder desarrollar los aprendizajes requeridos y esperados. Es bien importante que entendamos que las escuelas enseñan, pero no educan. La educación se realiza en casa. Yo siempre he creído que la escuela te da formación, pero la verdadera educación se da desde casa. Los padres tienen un rol fundamental porque sobre todo a edades muy tempranas son los padres quienes de alguna otra manera enseñan a sus hijos con el ejemplo. La siguiente, por favor. Ok, yo les venía hablando acerca de este trabajo colaborativo que debe existir entre la escuela y los padres, ¿sale? Es un trabajo que tiene que ver con una conexión. ¿Por qué? Por lo que les mencionaba, el tiempo que pasan los niños en la escuela, debe de haber una comunicación constante y fluida para que haya un buen desarrollo académico y sobre todo porque de alguna otra manera, como les mencionaba, genera aspectos positivos en el autoestima, porque de alguna otra manera el alumno entenderá que hay una intención por parte de los padres de ayudar, que hay una intención por parte de los maestros de colaborar y sobre todo que ambos creen en el trabajo que están haciendo el chico. Imagínate si tu maestro te felicita porque hiciste una buena labor y tu papá te felicita porque hiciste una buena labor, entonces quiere decir que te vas a sentir capaz de poder hacer muchas otras cosas que quizá antes no te sentías capaz. Siguiente, por favor. Ok. A mí me gusta cuando inicio el proceso de valoración, siempre explicarles a los padres que somos un equipo y que somos como un equipo de fútbol, donde el psicólogo, yo soy el portero, evito que nos metan goles, la defensa van a ser los maestros porque van a ayudar a que nos metan goles, y los padres van a ser el medio campo y los hijos los delanteros. Es decir, nosotros podemos hacer nuestra chamba e irnos 0-0 o que no nos metan tantos goles. Pero quien tiene que meter los goles, quien tiene que ayudarle al delantero, que es el hijo, meter los goles son los padres. Entonces, desde este momento es importante que entendamos que somos un equipo donde estamos todos y donde de alguna otra manera nuestra participación hará que se cumplan o no ciertos objetivos. Una de las principales dificultades que existe, sobre todo en estos momentos, es la empatía. Creo que nos falta mucha empatía. Ha sido una situación difícil, ha sido una situación compleja, lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar de decirlo. Al principio de la contingencia había frases que enunciaban que si al final de la contingencia no se había escrito un libro, no se habían desarrollado nuevas habilidades, nuevos talentos, nuevos proyectos, te iba a hacer falta disciplina. No creo, porque no todos estamos en el mismo barco, estamos en el mismo mar, pero en barcos o en navegando de manera distinta. Entonces, la empatía es fundamental en cualquier colaboración que se tenga. ¿Por qué? Porque la empatía te va a permitir saber ponerte en el lugar del otro, saber estar en sus zapatos, poderlo leer, poderlo entender, te va a permitir de alguna otra manera comprenderlo y hasta apoyarlo de forma emocional. La empatía te va a permitir saber qué es tuyo y qué es de los demás y sobre todo te va a permitir entender por qué las personas reaccionan de esa manera distinta a como tú has reaccionado. Obviamente la empatía sirve para disfrutar de las relaciones sociales, para sentirse personalmente mejor, porque te ayuda a resolver conflictos, porque te predispone a ayudar a los demás y compartir, porque te ayuda a tener relaciones de liderazgo, de negociación, de colaboración y sobre todo porque te permite ser más respetuoso o asertivo. Otra de las principales dificultades que llegan a existir en los procesos colaborativos entre padres y maestros es que no hay la asertividad. Siguiente, por favor. La asertividad es una de las principales habilidades sociales que los seres humanos tendríamos que desarrollar. ¿Por qué? Porque la asertividad nos permite comprender nuestras necesidades, hacernos responsables de nuestras emociones. Esta parte cuando dicen, es que me hiciste enojar. No, quitémonos de la cabeza que las personas nos hacen enojar. Las personas actúan y nosotros debemos de tener el poder de saber si nos enojamos o no nos enojamos, ¿vale? También el ser asertivo nos permite conectar con los demás. Y sobre todo es esta capacidad de expresar o comunicar nuestras opiniones, nuestros sentimientos, nuestras sugerencias y nuestros deseos
de una forma honesta, en una situación y un contexto adecuado, respetando a las demás y sus propias necesidades, sin que haya una ansiedad excesiva, una agresión o una pasividad que no permita que se cumplan ciertos objetivos o que podamos entablar una comunicación y sin afectar los derechos de las demás personas. Siguiente, por favor. La asertividad, de alguna otra manera, nos permite dar nuestra opinión o hacer nuestra petición, comprender y compartir nuestros sentimientos, que mejore la calidad en todas nuestras relaciones, que tengamos una comunicación fuerte y eficaz, que podamos resolver los conflictos cotidianos, que podamos tener confianza, que podamos mejorar nuestras habilidades para tomar decisiones y sobre todo nuestras habilidades para la resolución de cierto tipo de conflictos. Aquí, en la siguiente, por favor. Aquí es donde, de alguna u otra forma, hablamos acerca de cómo llevar a la práctica, de cómo poder acercarte tú como maestro con tus alumnos y con los padres, y tú como padre, con sus debidas adecuaciones, acercarte con tu hijo y con el maestro, ¿sale? Lo primero que tenemos que hacer es observar los hechos, sin juzgar y tratando de ponernos en los zapatos del otro. Y de alguna otra forma, plantear metas que queremos conseguir y tratar de empezar con cambios pequeños. Que todo esto se dé en un ambiente confortable, agradable, íntimo y seguro, porque imagínense si de repente tú como maestro le dices algo al papá de uno de tus alumnos y tu papá se molesta y le empieza a gritar, pues imagínate si le grita estando ahí, ¿qué va a pasar cuando llegue a casa? Entonces, en este sentido, tiene que ser todo confortable, agradable, íntimo y seguro, donde evitemos acusar, ridiculizar, minimizar y sobre todo criticar. Es bien importante que dentro de la asertividad y la empatía, sobre todo en la asertividad, que mantengamos la calma, que tratemos de actuar de manera ecuánime y sobre todo que nos responsabilicemos de nuestras emociones, nuestros sentimientos y sobre todo de nuestras acciones. Siguiente, por favor. Ok, es bien importante que podamos identificar nuestras emociones, nuestros pensamientos y reacciones propias que tenemos ante esta situación, es decir, que generemos una autoconciencia. Yo me estoy sintiendo de esta manera, yo estoy pensando de esta forma y quiero hacer esto. Ok, esto me va a ayudar a cumplir los objetivos, esto me va a permitir que se resuelvan los problemas. Si es sí, adelante, si es no, replantemos, ¿sale? También es bien importante que tratemos de reemplazar aquellos pensamientos irracionales o sentimientos negativos que no son saludables y reacciones desproporcionadas. ¿Qué quiere decir esto? Que tratemos de actuar de manera ecuánime y que nuestro actuar no nos genere más dificultades de las que se pudieran generar a partir de este tipo de cuestiones. Es bien importante que utilicemos el lenguaje corporal y el tono de voz adecuado, donde se dé una fluidez y una sinceridad, donde haya una actitud cooperativa y constructiva. Sobre todo la actitud cooperativa y constructiva nos va a ayudar a juntos buscar la manera de cómo poder hacer que nuestro alumno, si es que tiene alguna dificultad de aprendizaje, le vaya mucho mejor y cómo poder cumplir los objetivos que pretendemos. Siguiente, por favor. También es bien importante que esté la voz firme, relajada, con el volumen apropiado para la situación, que tengamos una escucha receptiva, que escuchemos no nada más para responder, que escuchemos para comprender y poder decir, que tengamos el contacto visual directo, que expresemos claramente nuestros objetivos, añadiendo por qué tenemos esos objetivos y qué queremos conseguir con estos objetivos, qué queremos que se presenten como cambios, qué podemos esperar a partir de esta situación y sobre todo el ser persistentes, el no olvidar el objetivo, porque esta es una de las principales dificultades que llegamos a tener los seres humanos. Cambiamos de objetivo porque nuestras estrategias no nos sirvieron, no, tenemos que cambiar las estrategias y seguir con el mismo objetivo. La siguiente, por favor. Así como hablamos de la empatía y de la asertividad, va implícito el hecho de que proveemos de un bienestar emocional de todas las personas implicadas. Créanme que para los maestros también es difícil saber que sus papás no cooperan. Y también es difícil para los maestros saber que a veces los profesores no tienen la apertura ante cierto tipo de cuestiones. Aquí hay que entender que cada uno vive el proceso de manera distinta, que cada uno lo ve de distinta perspectiva. Y ante estas situaciones tratar de asumir con la actitud más serena posible, es decir,
la asertividad como tal. Es bien importante también que validemos nuestros propios sentimientos y de los miembros de la familia, porque no nada más a veces es el papá, a veces son los hermanitos, a veces son los abuelitos, ¿sale? Entonces, en este sentido, tratar de incrementar la probabilidad de emociones adaptativas, es decir, que a las personas les permitan sentirse bien con lo que va a ser, que si va a ser una situación un poco desagradable, que sea tolerable y que no genere más dificultades. Y sobre todo, que se disminuyan estas experiencias emocionales negativas que no son saludables y que se presentan en exceso. ¿Qué quiere decir esto? Que es preferible que si no tenemos una buena relación con los maestros, sea una relación cordial basada en el respeto, porque imagínense, si se empiezan a faltar al respeto, va a ser una situación mucho más compleja, ¿sale? Entonces, es importante que busquemos el bienestar emocional de todas las personas, tanto de los profesores como de los niños, como de los padres. Siguiente, por favor. Ok, una parte fundamental es que se respeten los acuerdos que vamos a realizar, ¿sale? Es decir, esto es lo que vamos a hacer, esto vamos a hacer, esto no lo vamos a hacer y esto probablemente lo dejemos de lado. Y es bien importante porque este trabajo conjunto nos va a ayudar a que todos creamos y pensemos o sintamos que vamos en el mismo camino, que vamos hacia el mismo proceso, porque si no, cuesta mucho más trabajo decir, bueno, ¿y yo por qué lo estoy haciendo si tendría que ser también a lo mejor su padre o su madre? O como padre decir, bueno, yo le estoy echando muchas ganas, nos comprometimos, pero yo veo que en la escuela no hay este tipo de apoyo como tal, ¿no? Esta parte de ayudarles a mantener siempre una perspectiva de sus dificultades es fundamental. ¿Por qué? Yo les mencionaba hace rato, imagínense que antes de la contingencia había dificultades. ¿Ustedes creen que con la contingencia disminuyeron? No, al contrario, pudieron haber aumentado de manera desproporcionada. ¿Por qué? Porque estamos viviendo ante situaciones de ansiedad, como decía Karen. La ansiedad tenemos que verla como aquello que cataliza, como aquello que hace más grande las cosas. Entonces, imagínate, si tú de por sí tenías dificultades atencionales, si tú de por sí te sentías un poco mal por no cumplir con ciertas expectativas, con ciertos objetivos, imagínate con la contingencia donde parte de tu proceso atencional está centrado en cuidarte, en que alguien no se vaya a contagiar, en el que alguien no vaya a morir, en el que alguien no vaya a perder trabajo. Entonces, es una situación compleja. Y tenemos que entender que esas dificultades están ahí, que no van a disminuir y que no, esas dificultades la mayoría de las veces no lo hacen por mala leche, por tratar de molestarme a mí, sino porque ellos así son. ¿Sale? Siguiente, por favor. Obviamente, tenemos que ayudarles a que no personalicen estos problemas, que tanto papás como maestros se puedan decir cosas especiales, que puedan descubrir y reconocer la labor que se está haciendo, porque tanto hay papás que se mueren en la raya con sus hijos, como hay maestros que hacen hasta lo imposible porque sus alumnos aprendan. En este aspecto es bien importante que se crea en todo lo que se está haciendo, que tú como maestro te sientas capaz de lo que estás haciendo y tú como papá creas en tu maestro y creas en tu hijo y creas en ti mismo, porque al final de cuentas tenemos que creer en nosotros mismos, porque al final de cuentas si no lo hacemos, ¿quién más va a creer? Y si creemos en nosotros mismos y contagiamos a los demás, va a ser más sencillo que podamos conseguir estos objetivos. Siempre es bien importante que identifiquemos los esfuerzos que se están realizando y sobre todo felicitarlos por los pasos intermedios y animarlos a continuar. Imagínense si como padres, como maestros o como alumnos solamente premiamos a los que son los primeros lugares, pues solamente habría 3 lugares siempre. Y al final de cuentas debemos entender que el esfuerzo que cada uno está haciendo es un esfuerzo que le va a permitir, si se le reconoce, tener la posibilidad de que se siga presentando y sobre todo que de alguna otra manera se motive para seguir consiguiendo ciertos objetivos. Siguiente, por favor. Es bien importante que tanto ayudemos a los maestros como ayudemos a los padres a que eviten acusar, ridiculizar, criticar y faltar al respeto.
¿sale? Y sobre todo, que les ayudemos a analizar los mensajes y tratar de decir cosas positivas. Ahorita la situación está tan compleja que es muy difícil ver lo positivo, pero ¿por qué no empezamos con cosas positivas? Como el hecho de decirles a los alumnos, decirles a los maestros, a los padres, reconozco la labor que estás haciendo, reconozco las ganas que le estás echando y de alguna otra manera el que no te hayas venido abajo. En la contingencia, cuando empezó, que fue hace prácticamente 8 meses, todos creíamos que iban a ser 3 meses y ya vamos para 8, probablemente sea un año, probablemente sea más, y todos estamos haciendo un esfuerzo, y también es momento de que nos reconozcamos el esfuerzo que estamos haciendo, ¿sale? También es bien importante que si al principio, el alumno no está aprendiendo, que no se desista, ni como maestro, ni como padre, porque al final de cuentas, el desistir va a hacer que nos quedemos quizá con la incertidumbre de saber qué puede pasar si hubiéramos continuado un poco más. Y sobre todo, estamos ante una etapa, ante un proceso donde muchas de las dificultades se acrecentaron o se presentaron porque no había hábitos. Estamos ante una situación de poder crear hábitos positivos, hábitos saludables, como uno puede ser el hábito de estudio. Es decir, que sea el mismo alumno quien de alguna otra forma genere o gestione su conocimiento. ¿Sale? Siguiente, por favor. Ok, hay que tratar de gratificar, de recompensar, de premiar, de alabar para aumentar habilidades. La terapia de conducta nos dice que cuando damos un reforzador, es decir, cuando gratificamos de alguna otra manera, existe una posibilidad o una mayor posibilidad de que se siga presentando esta conducta. Entonces, en este sentido, podemos hacer lo necesario para que ellos se sientan que se les está apoyando y que se les está reconociendo lo que se está haciendo. También, tanto padres como maestros en este aspecto colaborativo, traten de buscar la forma de enseñar de una forma didáctica y que ellos puedan participar. Si tú como padre sabes que a tu hijo ciertos temas le van mejor de una forma, adelante, dale el tip, dale el consejo a la maestra, o tú como maestro puedes hablar con tus padres y explicarles qué estrategias pueden utilizar. Es bien importante que se estimulen las habilidades naturales, tanto si eres padre como eres maestro, y sobre todo que de alguna otra manera puedas simplificar las instrucciones y reducir la cantidad de información. A veces saturamos demasiado a los niños tanto con ejercicios como con instrucciones. Tratemos de que sean pocos o si es una actividad larga que la podamos ir dividiendo y sobre todo que disminuyamos la cantidad de información y que de alguna otra manera empecemos con ejercicios sencillos para que ellos se sientan capaces de lo que están haciendo y a partir de ahí tengan más habilidades para los siguientes ejercicios. Siguiente, por favor. Ok, hay que tratar de variar frecuentemente las actividades para mantener el interés tanto de los chicos. Esto puede aplicarse tanto a padres como a maestros, es decir, mezclar las actividades de alto y de bajo interés, combinar periodos cortos de atención con actividades donde ellos puedan manipular cierto tipo de objetos y sobre todo si es necesario establecer un periodo de descanso después de cada actividad, hacerlo, porque de alguna otra manera tienes que desconectar, conectar con otras cosas, descansar para luego llegar y volver a conectar con las actividades que estás haciendo. Siguiente, por favor. Ok. Un aspecto sobre todo para los maestros y que de alguna otra manera los padres lo pueden potenciar es realizar ejercicios de duración breve, es decir, las actividades largas, recortarlas en actividades cortas, empezar quizá con las tareas más sencillas para las más difíciles, dejarlas al final y sobre todo, como decíamos, para generar un sentimiento de éxito, un sentimiento de que vas a poder como tal, una sensación de éxito, de que lo vas a conseguir. Siempre es recomendable que se termine la actividad con alguna tarea o con alguna cuestión que al chico le salga bien para mejorar la motivación y sobre todo, si no se cumple con el ejercicio, porque es muy difícil ir disminuyendo la dificultad del ejercicio hasta que él se sienta capaz y se pueda realizar sin ayuda. Y después de eso poder graduar de nuevo la intensidad de los ejercicios.
y no incrementar esta intensidad hasta saber que ya lo consiguió como tal. Siguiente, por favor. Ok, bueno, esos son los datos del centro del cual yo dirijo. Aquí está, por si hay alguna situación que puedan ustedes mencionar, alguna cuestión que les interese. Y la siguiente diapositiva habla, bueno, vienen mis datos como tal, por si hay alguna situación, por si le pueden dar siguiente, por favor. Ok, aquí están, son mis redes sociales. Y pues, bueno, no sé si hay alguna pregunta, si tengan como alguna cuestión que quieran mencionar como tal. Quiero felicitarla con el tema. Creo que te cortas un poquito, Servando. Me corta un poquito y me escuchan Ya, bien. ya te escuchamos bien. Ajá, no te ves. Muchísimas gracias. No, en verdad, ahorita checamos lo de la cámara, pero el audio es importante. Tú al Listo. principio manejabas como el establecer límites concretos, y de las preguntas que tenemos en el chat hay dos que se relacionan con este tema. La primera es, como docente, ¿qué puedo hacer para establecer un vínculo armonioso y claro de comunicación con los papás? Y la segunda es, ¿cómo es necesario estar 24 horas al día, 7 días a la semana pendiente del correo celular para apoyar a los papás? Ok, bueno, esta parte es un aspecto súper importante porque de entrada la cuestión de los límites creo que es esencial en cada una de las relaciones que tú establezcas, sobre todo en las cuestiones que tienen que ver con el trabajo. Imagínate que no tengas vacaciones y que todo el tiempo te la pases trabajando. Vas a estar cansado, vas a estar agobiado, vas a estar súper quemado y no vas a tener la motivación para hacer las cosas como tal. Una de las maestras de esta escuela me decía es que tengo que contestar como 500 correos, mi teléfono tengo que estar borrando fotos porque me llegan un montón de cosas, ya se me saturó, o sea, tengo como 2000 mensajes porque me parece que tenía como 10 grupos de 30 alumnos cada grupo. Entonces imagínate el hecho de que tu vida se centre solamente en tu trabajo, porque terminas descuidando otros aspectos de tu vida. La cuestión de esto es encontrar los límites y el equilibrio ante las situaciones que tienes que hacer. Yo a ella le decía que por qué no planteaba un horario en el que pudiera ir atendiendo a los alumnos y que los fuera graduando de alguna otra manera en las dificultades que se van a presentar. Porque habrá a lo mejor algunos alumnos que te pregunten, ¿y qué vamos a hacer? Porque no revisaron la plataforma. Y habrá algunos otros que realmente te digan, ¿sabe qué, Miss? Se me acabó el internet, mi papá lo corrieron del trabajo, no sé qué voy a hacer. Obviamente se establecen criterios distintos y de alguna otra manera se organiza en función de las cosas que tienen que hacer. Ella me mencionaba que apagaba su teléfono a las 12 porque le llegaban mensajes todo el rato, porque también hay que ser bien claros de que ahora con la situación de la contingencia hubo una dificultad grave con respecto al sueño. Las personas están durmiendo 3, 4 de la mañana, normalizaban estar esa hora haciendo tareas, haciendo cosas, y durante el día, a la hora de clases, estaban dormidos, porque entonces cambia un poco la dinámica. Entonces imagínate que te esté llegando un mensaje a cada rato en la noche. Al menos yo, por ejemplo, si me llega un mensaje, una llamada en la noche, me angustio, porque creo que ya pasó algo malo. Entonces, imagínate vivir con esta sensación, con esta incertidumbre. Entonces, ella misma les explicó a sus alumnos y les dijo, miren, estas son las actividades, esto es lo que vamos a hacer, este es un video donde les voy a explicar cómo vamos a hacer la actividad. Y si alguien a partir de todo esto tiene alguna duda, pregúntele quizá a alguno de sus compañeros. ¿Sale? Y si sigue teniendo dudas, ok, me va a buscar, pero que sea una situación bien concreta. Maestra, pasó esto, ¿cómo lo puedo resolver? Porque imagínate tratar de resolverles a todos los chicos es una situación bien compleja. Y el hecho de depender del teléfono o depender de la tecnología es una situación súper compleja porque te puede generar problemas en muchos sentidos. Problemas con tus hijos, con tu pareja, con tu familia. Entonces,
Aquí la cuestión es ir encontrando los límites. No hay una fórmula para decir hasta aquí y se acabó, cortamos de tajo. Tenemos que ser bien conscientes que tenemos quizá mucho tiempo de nuestra vida sin poner límites y que ponerlos en un primer momento nos puede hacer sentir mal porque creemos que nos van a ver de manera distinta, porque no van a estar ahí si nos necesitan. Y vamos, esto no tiene que hablar de nosotros, esto no quiere decir si somos buenos o somos malos maestros o buenos o malos padres. Tiene que ver con un hecho de entender de que no siempre se puede resolver todo y que hay tiempo para todo. Imagínense que nosotros nos pusiéramos a hacer este live a las 3 de la mañana. No tendría como mucha razón de serlo. ¿Por qué? Porque de alguna otra manera va un poco con las reglas de. Entonces, en este sentido, traten poco a poco de ir poniendo límites, de introducir cambios pequeños y de decir, ¿sabes qué? A lo mejor a las 8 yo dejo de trabajar. Si tienes alguna duda, me puedes escribir al día siguiente o ¿sabes qué? Yo te voy a responder hasta el día siguiente. Porque la cuestión es que también, si tú empiezas a contestar, va a haber siempre ahí que te estén escribiendo y escribiendo. Entonces aquí, en resumidas cuentas, lo que se tendría que hacer es establecer los horarios adecuados de cuándo se va a trabajar con una cosa y cuándo se va a trabajar con otra. Y sobre todo, el no sentirse mal por establecer límites. Bien, de hecho por aquí nos comenta Ele Valencia que marcar horarios es muy importante y creo que se empata muy bien con lo que tú indicas respecto a una agenda semanal. O sea, si las personas tienen claro los horarios y los temas que se van a trabajar y cuándo es pertinente que te busquen, los bajas ansiedad porque ellos ya saben que te pueden buscar y que te van a encontrar. Y no están en la expectativa de, híjole, le mando el mensaje, no le mando el mensaje, me contestará, no me contestará. Y entonces ellos también se relajan y sirve mucho para este control. Bien, tenemos varios comentarios por aquí. Bueno, al principio, Joey Domínguez te saludaba de Educación Especial Zona 15, México. Entonces por aquí estaba presente. Tenemos otras preguntas también, Juan, igual un par de ellas. Sí, adelante. Comentaban, ¿por qué sentimos que nuestros hijos tienen más tareas que hacer de lo que hacían en la escuela? ¿No? Un poquito, quería hacer un comentario con lo que mencionabas, porque como tú bien dices, ¿no? Yo también considero que no hay una receta como secreta, ¿no? Para poder trabajar con el padre o para poder hacer que, pues, poner el límite, como tú comentas, ¿no? Voy con esta idea que tú mencionas de favorecer ciertas habilidades de empatía, de comunicación, de asertividad, en donde poco a poco y a partir de tu contexto, porque como tú nos lo mencionabas, ¿no? O sea, no, me gustó mucho lo que comentaste de no estamos en el mismo barco, o sea, cada uno está viviendo una realidad distinta, cada docente enfrenta realidades distintas. Hay docentes que están enfrentando situaciones muy complicadas o complejas con sus alumnos y a la vez los padres de familia, ¿no? Entonces, en ese sentido, también pienso que a veces esta parte del padre estar siempre en contacto con el maestro también tiene que ver con una parte emocional, como una contención que ahorita se ha despertado mucho, ¿no? Con esto de la pandemia. Entonces, pienso que a veces también es esa búsqueda, ¿no? Como de que alguien me escuche, que alguien me diga cómo le hago con mi hijo, no puedo. Entonces, si para un docente que quizá esté un poco más formado profesionalmente en cuestión de cómo ir conteniendo a los alumnos, pues para un padre se vuelve a veces abrumador, ¿no? Entonces, en ese sentido, y creo que empata con esta pregunta, ¿no? ¿Por qué sentimos que nuestros hijos tienen más tareas que hacer de lo que hacían en la escuela, ¿no? Ok, sí, sabes, esta parte que menciona Karel es bien importante porque la verdad sí todos estamos angustiados y a veces buscamos la manera de quién nos escuche, de quién nos apoye, de quién nos diga, hey, tranquilo, no pasa nada. Yo les menciono mucho a los padres y me decía una maestra, me preguntaba, oye, ¿y qué hago? Porque, híjole, tengo un par de alumnos que sus abuelitas han fallecido como 5 veces y les doy una posibilidad y les doy una oportunidad y los busco a todas horas y les llamo a sus casas y les decía, bueno, qué bueno, yo reconozco esa parte de muchos maestros que hacen hasta lo imposible y que ponen dinero para tener mejor internet, van a casas de sus alumnos,
Pero también a veces hay que entender que no podemos resolver todos los problemas, que hay situaciones que están fuera de nuestras manos, fuera de nuestro alcance, y que de alguna u otra manera estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Esto de decir estoy al 200% no es cierto. O sea, si tu tanque de gasolina se llena con 500 pesos, no le puedes poner 1000. O sea, si con 500 se llenó, ya se llenó, no le va a entrar más. Y lo mismo pasa acá. Hay que entender, y siempre les menciono a los padres, escojan bien sus batallas. No pueden librar todas las batallas a las cuales se van a enfrentar. No pueden solucionar todas las cosas. Habrá situaciones que uno diga, las dejo de lado. Habrá otras que uno diga, se quedan aquí, esto es lo prioritario. ¿Va? Retomando este que dices de por qué es la percepción, porque de alguna u otra manera, yo creo que una de las situaciones propias de la contingencia es que ahora se van a valorar mucho la labor del profesional de salud y la otra es los maestros. Desde mi perspectiva, en primer frente de batalla están los médicos, están los enfermeros, las personas que están haciéndole frente al COVID, y en segundo están los maestros. Porque al final de cuentas, cada uno desde su trinchera está tratando de hacer algo. Hay muchas personas que dicen o que cuestionan que si está funcionando todo esto que se está haciendo, si está sirviendo, si realmente es una situación de homeschooling, si realmente los alumnos van a desarrollar las habilidades, si realmente es más trabajo. Yo creo que se percibe más trabajo porque no se tenía conciencia real y plena de lo que implica ser maestro. Porque sí, muchos papás desde la empatía dicen, híjole, yo era de las mamás que todo el día le escribía, que todo el día le estaba preguntando. Sobre todo se da mucho en el aspecto de los colegios. Pero ahora muchas mamás dicen, no, mis respetos para la maestra, porque si yo de repente me cuesta trabajo tolerar a mi niño, ahora imagínate tolerar 5 como él y otros 25 que no tienen a lo mejor esas dificultades o tienen otras dificultades. Entonces, en este sentido, yo creo que la percepción de que es más trabajo es porque no conocíamos realmente las cuestiones de una planeación, de poder hacer que las cosas se hicieran como tal, de saber cuánto tiempo implica hacer una actividad y sobre todo del hecho de entender que se tienen que buscar las estrategias para que todo sea un poco más sencillo. Yo siempre les explico a los papás y les digo, si su hijo tiene dificultades nada más en casa y en la escuela no, hay que analizar qué está pasando en casa, porque no es probable que las dificultades solamente se presenten en un ambiente, y si se presentan solo en uno, analicemos en el ambiente en el que no, qué está pasando, porque a veces los maestros saben poner muy bien límites, saben obviamente de pedagogía, y eso hace que sea mucho más sencillo para poder realizar las actividades. Entonces yo creo que va más con esa percepción de realmente no ser conscientes de qué implica ser maestro y cómo tener las secuencias didácticas para que los niños puedan aprender. Por aquí las preguntas que seguían van relacionadas mucho con la carga de trabajo que están sintiendo los papás, ¿no? De este como esfuerzo que están teniendo que hacer extra y que no saben cómo manejar. La pregunta concreta es, ¿qué puedo hacer para explicarle a mis hijos si no tienen un tema o tarea? Y ¿es requisito que nuestros hijos hagan todos los ejercicios o actividades que nos mandan los profesores? Ok, bien, bueno, me voy a la pregunta número 3, que si es requisito. Cada uno entenderá y cada uno de los maestros buscará la manera de que se lleven las actividades, al menos aquellas que van a tener un impacto en tu hijo como tal, ¿no? Y aquí dependerá ahora sí de la comunicación, del hecho de saber cuál es la chamba de cada uno. Y bueno, la pregunta 2 de qué hacer si mi hijo no entiende un tema, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es entender lo que nos genera en nosotros que nuestros hijos tengan dificultades. Porque a veces es más tu frustración, porque a veces es más tu enojo, porque yo me he encontrado con muchos chicos de que no se concentran porque están pensando que los van a regañar, que les van a gritar, porque no son ambientes propicios. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es, si tu hijo no entiende, cuestionarte
si no se le está explicando de la manera apropiada, de la manera que él pueda aprender o entender. Si es así, buscar estrategias. Hay 20,000 recursos en línea y mis respetos para todos los maestros que se ponen a hacer material, que se ponen a hacer videos, que los comparten en las redes. Y si vemos que no está funcionando, pues busquemos qué es lo que está pasando. Quizá haya alguna dificultad de aprendizaje, alguna dificultad específica. Quizá haya algún trastorno mental que está impidiendo alguna situación como tal, pero sobre todo, en una de las diapositivas dice, si tu hijo, si tu alumno no aprende a la par de los demás, no desistas, tranquilo, busca las estrategias, recuerden, buscamos estrategias distintas, no cambiar de objetivo a cada rato, el objetivo se tiene que mantener, las estrategias son las que tenemos que hacer. Obviamente, todas las cuestiones de enseñanza, de aprendizaje, se tienen que dar en el marco del respeto, se tienen que dar en el marco de la empatía, de la asertividad, porque si tú le empiezas a gritar a tu hijo, para él hacer la tarea, no entender un tema, le va a generar demasiada angustia, le va a generar demasiado estrés, sus procesos atencionales van a disminuir, entonces va a ser un caos. Pero si tú llegas y a manera de juego buscas la manera de que él aprenda el tema, de que él quiera investigar, va a ser mucho más sencillo. Yo sí les sugiero que si no tienen la habilidad, respiren como padres y busquen otra estrategia, pero nunca gritarles, faltarles al respeto. Muchísimas gracias. Por aquí la última pregunta de esta ronda que dice, ¿cómo le hago para que mi hijo preste atención a sus clases en línea o desde el programa Aprende en Casa? Entonces ya estamos hablando, y por ahí lo tocabas, ¿no? Del tema de atención, de tiempos, de descansos, cómo podemos Estructura. apoyarnos como papás y como profesores a estructurarlos. Ok, aquí este es un aspecto súper importante que tenemos que hablar de la atención. Me he encontrado con papás que a sus hijos entre 3, 4 años les piden que pongan atención en las clases de preescolar. Hay que entender que el proceso atencional es más un proceso que un mecanismo y que influyen muchas cosas para este proceso. El proceso del control inhibitorio de una conducta, el proceso atencional, se considera que a partir de los 7 años está en condiciones de poder hacerle frente a las exigencias escolares. Si se fijan, el preescolar solamente es para que los niños, bueno, no solamente, pero sus principales fundamentos es que el preescolar sea para que los niños socialicen, desarrollen habilidades motrices y nada más. No sé a quién se le ocurrió que los niños de preescolar tienen que saber leer. Su proceso atencional todavía no les da. Estamos forzando un proceso que es natural, que de alguna otra manera no tiene por qué aparecer. Se cree que a partir de los 7 años el proceso atencional está en condiciones de poder hacerle frente a las exigencias académicas. Entonces, de entrada, cuestiónate si tu hijo está en la edad necesaria para que tenga el proceso atencional que tiene que tener. La atención como tal, no tampoco es que estés 3 horas así poniendo atención, no. Lo puedes hacer ante determinadas circunstancias como en videojuegos, como en películas, como en partidos, porque constantemente te están retroalimentando, entonces constantemente estás conectando. Si tu hijo tiene problemas atencionales a partir de los 12 años sobre todo, entonces sí es una cuestión que tenemos que considerar, porque en teoría se cree que entre los 7 y los 12, si tomamos como los criterios diagnósticos del trastorno por déficit de atención con hiperactividad, nos dice que puede ser un proceso normal, entonces tendríamos que analizar. Obviamente, el proceso atencional va en función también de los estímulos que tú estás recibiendo. Si, por ejemplo, yo ahorita que estaba hablando de la presentación, daba un poco de flojera, y ahora que ya hablo sin presentación y que estamos interactuando con ustedes y con las personas que escribieron, no ponen atención, entonces ya estamos hablando de una situación como tal que tenemos que analizar. En este caso, si él tiene problemas atencionales, busquemos la manera de cómo, primero, entender cómo es que él procesa la información. Hay chicos que les gusta estudiar con música y se concentran. A mí me pasa algo bien particular. Yo estoy
en mi consultorio y pongo música y para hacer reportes y me concentro. Pero entonces, si mi colega de enfrente que está haciendo también reportes pone música que a mí no me gusta, ya no me concentré. O me pasa con mi esposa, si estoy aquí trabajando y ella está enfrente y pone música que a mí no me guste, o que no quiero escuchar en ese momento, ya no me concentré, ¿va? Entonces, en ese sentido es entender cómo uno va hilando estas cosas y cómo uno va aprendiendo. Si tu hijo es más de poner atención sentadito, adelante. Si tu hijo pone atención pero está pegándole un lápiz, entonces desde ahí ya tienes que entender que él pone atención y desarrolla las actividades de manera distinta. En este proceso es bien importante entender que de alguna u otra manera cada uno va a aprender de manera distinta, porque a veces dicen los niños, dicen los papás, perdón, es que mi hijo tiene déficit de atención. ¿En base a qué? ¿Sale? Es decir, si a mí me ponen una hoja con 10 artículos a buscar y encuentro 8, pues órale, a lo mejor está bien, pero si me ponen una hoja con 20 artículos más pequeños y encuentro 10, pues va en función de qué lo estamos midiendo. Uno de los aspectos importantes, antes se hablaba como de lento aprendizaje. El lento aprendizaje se ligaba a cuestiones que tenían que ver con atención. A mí me gusta poner el ejemplo, yo hace un poco más de un año empecé a ir a clases de box, solo fui 2 o 3 meses más o menos, y me decía el entrenador, ¿no? Me decía, no te compares con él, porque son distintos. O sea, si tú en un mes aprendes a tirar un gancho, está bien, y si lo aprendió en 2 días, está bien, porque son distintos. No por querer hacer las cosas más rápido, las vas a aprender mejor. Esto lleva un proceso. Y ahí entendí que el lento aprendizaje no existe. Cada quien aprende en el momento en el que tiene que aprender. Habrá personas que no aprendieron a andar en bici de pequeños y de grande quieren aprender, pero les da un poco de pena. Y habrá personas que aprendieron solitos, pero al final de cuentas lo importante es acompañar durante este proceso de aprendizaje y entender por qué aprendes de esta manera y sobre todo buscar siempre la motivación, porque si tú estás motivado, buscas la manera. Si no estás motivado, te va a costar más trabajo. Super. Quiero ahí comentar, en una de las lecturas que hacíamos, y por ahí tenemos en la página de Educando entre lo virtual y lo presencial, el tema del tiempo de atencional que tienen los chicos, ¿no? Cómo se va aumentando conforme a la edad. Por ahí era la regla de los 2 o 3 minutos que va cambiando, ¿no? Ese es un buen punto de referencia. Y el otro es cómo choca nuestro ego, ¿no? El cómo nosotros hacemos las cosas y cómo queremos que eso mismo suceda en el mundo, ¿no? Entonces pasa el que vemos estas conductas, ¿no? Mueven el lápiz, muerden, empiezan a jugar y nosotros como que nos proyectamos ahí y pensamos que están distrayendo cuando a lo mejor es una técnica, ¿no? Que ellos tienen de manera natural para sí prestar atención, ¿no? Y como tú dices, la música creo que a todos nos ha funcionado en casa, ¿no? Poner por ahí algún apoyo visual, auditivo para generar una mejor tarea y eso realmente funciona y te baja ansiedad y te baja estrés. Y bueno, creo que también el criticarlo un poco y es muy difícil, ¿no? No creo que no es tan fácil no hacer ese proyector, pero bueno, piensa que tal vez estás chocando con algo que tú mencionaste, que es el validar a la gente, ¿no? El momento de que tú dices, no hagas esto, no hagas aquello, lo desvalidas y en ese lo invalidas y puedes estar atentando un poco contra su identidad. Entonces Claro. es muy interesante. Sí, incluso Yo les aquí. quiero... Sí, adelante. No, perdón, Juan, Adelante, Karen. continúa. No, igual Ah, que una persona nos comentaba, ¿no? Con relación a esto de la atención aquí en los comentarios que nos decía que se debería de abordar el tema desde el control de estímulos, ¿no? Para favorecer la atención, así como analizar las condiciones de los estudiantes, porque es muy probable que las condiciones en las que asistan a clases no sean las más adecuadas, ¿no? Entonces, digo, un poco para completar lo que comentaba Servando. claro. Yo les quiero hacer una propuesta. ¿Qué les parece? Bueno, y me voy a autoinvitar. ¿Qué les parece si hacemos ahora? Podemos hacer 2 programas. Uno enfocado a estrategias de maestros para sus clases en línea
y otro que sean de estrategias para los padres para apoyar a sus hijos en las clases en línea. Porque la verdad veo, estaba revisando mi teléfono y hay muchas preguntas en función de eso. Y sí se trata de poder darles estrategias tanto a padres como a maestros para que sea mucho más sencillo. Porque a veces el hecho de no saber cómo hacerle frente a una cuestión nos genera demasiada ansiedad, nos genera demasiada angustia. Yo he visto muchos padres que dicen, es que ¿qué van a decir de mí? Lo que digan. Tú estás librando batallas que otras personas no están librando. Y esta parte es bien importante. Entendamos, no estamos en el mismo barco. Hay personas que solamente tienen una tele y un celular y tienen 3 hijos. Hay personas, yo tengo algunos pacientes que tienen iPad, que tienen computadora, que tienen Smart TV y no hay problema. Y aparte tienen su móvil. Entonces de repente se conectan en el Zoom con la computadora, pero luego escucho el iPad y de repente me aparecen 2 conexiones y es así como que, ¿qué está pasando? Es decir, busquemos la manera de cómo poder ayudar a los padres, de cómo poder ayudar a los maestros y sobre todo seamos bien conscientes de que esta situación a todos nos está costando. No, de verdad, no conozco a nadie así que diga, híjole, qué chido está todo esto. No, hay un comercial de un centro comercial que se llama El Súper, que sale acá en Durango, que dice, este 2020 es un año grandioso. Y yo es así como, ¿de dónde? ¿De dónde es grandioso? A mí no me ha parecido grandioso. Es grandioso cuando aprendes una lección a partir de todo esto. Pero ahorita no, es muy complejo. O sea, hay gente que desafortunadamente perdió el trabajo, hay gente que se ha contagiado, hay niños que no saben cómo le van a hacer porque sus papás no tienen trabajo, porque solo hay, o sea, no hay muchos recursos. Pero creo que podemos hacer algo para tratar de ayudarles tanto a los padres como a los maestros. Claro, Y Juan, digo, también, nosotros, ajá. uh-huh, y también, ya con esta parte, para dejarles hablar un poquito, también creo que como psicólogos, y es un llamado para todos, como psicólogos tenemos que ofrecer algo también ante esta situación, porque si bien es cierto, ahorita vivimos una situación, una crisis social, una crisis económica, una crisis de salud, la siguiente crisis que venga puede ser una crisis de salud mental, porque a mí me llamaba hace rato la atención ver en la tele a las personas con cubrebocas, salir a la calle y ver a las personas con careta, con cubrebocas, con lentes, algunas con guantes. Yo ahora traigo mi gel antibacterial y mi sanitizante para todos lados. O sea, después de todo esto, viene un proceso de recuperación, un proceso de adaptación, y creo que como psicólogos es nuestro momento de brillar y de hacer algo por lo que realmente se tiene que hacer. No, en definitiva, Juan, nosotros, bueno, encantados de poder abordar esos temas. De hecho, pues sí, como tú comentas, hay varias personas que pues están interesadas, ¿no? Yo creo que en la parte de los padres es muy, muy importante porque sí hay mucha, pues sí hay mucha necesidad, ¿no? De quizá información, de conocimiento que les puedas dar, y los padres, yo creo que muchos de ellos pues sí están dispuestos, ¿no? Independientemente de a veces las condiciones que tenemos, y esa es la intención de estos espacios, o sea, de generar estas estrategias, de poder darlas a conocer y que les puedan servir, ¿no? Porque finalmente es lo que buscamos. Y por otro lado, coincido, ¿no? O sea, finalmente ahorita estamos viviendo una situación muy compleja. Creo que tanto docentes como padres de familia, la sociedad en general, nos hemos tenido que adaptar, pero también construir nuestro entorno, ¿no? Y reconstruirlo, porque a partir de lo que tenemos, con lo que tenemos, es la forma en cómo lo tenemos que trabajar, ¿no? Y lo platicamos en alguno de los podcasts que posteriormente se van a publicar en la página, pero lo platicamos como parte en este sentido ay, se me fue la idea. Em, De contribuir. no más que contribuir en este sentido bueno, o sea, sí contribuir, pero en este sentido de construir estas redes de apoyo, ¿no? Y de poder favorecer de alguna manera lo que ahorita se está viviendo, ¿no?
Así Por ahí es. platicábamos un poco de que se ha descuidado mucho el tema social, ¿no? O sea, la escuela se ha enfocado mucho en la parte académica, en la parte de innovación tecnológica, pero ha dejado mucho la parte social en cuanto a evaluación en pares, pero también la parte social, o sea, ya no hay recreo para pronto, ¿no? Y si ya no hay recreo, pues ya no tengo amigos. Y si ya no hay salidas, pues ya no puedo hablar con otro papá, ¿no? Que es eso, que algo que hacen los papás, ¿no? Vas y ves qué papá con él es afín y se van construyendo esas redes de apoyo que ahorita al ya no estar el espacio físico, ya nos están generando esas dinámicas y obviamente, bueno, no sé si obviamente, pero ya nos están construyendo en el espacio No, y virtual, ¿no? ya, No hay una cafetería Claro. virtual, ¿no? no, ya para ir cerrando, digo, me acordé ahorita de lo que les iba a comentar, que a veces a nivel institucional se exigen ciertas cosas, ¿no? O sea, eso es una realidad para muchos maestros, tanto en escuelas privadas como en lo público, ¿no? O sea, a nivel institucional se están exigiendo muchas cosas que a veces el docente no sabe cómo manejarlo, ¿no? Pero yo creo que también es parte de lo que tú comentas, Juan, o sea, es saber hasta dónde podemos hacerlo y cómo podemos hacerlo, ser empáticos y prudentes con lo que hacemos, ¿no? O sea, tenemos niños, como tú bien decías, que sus familiares están enfermos, los papás perdieron el trabajo, los papás no pueden, o sea, o compran comida o le ponen carga a su celular, ¿no? Entonces, estamos en ese momento y entonces creo que los docentes tenemos que ser empáticos y construir con lo que tenemos. Entonces, eso es Claro. como algo de lo que comentabas. Sí, sabes esta parte que tú dices, sí es una cuestión esencial. Yo sí siento, la verdad, ahora que se habla mucho de hate, de haters y de cosas así, yo siento que sí falta mucho toda esta parte, ¿no? Y sobre todo, veo que aquí alguien menciona de estrategias emocionales. Les invito de verdad, ahorita Ujú. en cuanto termine esto, posteo el curso que vamos a dar. Son 8 sesiones porque la verdad queremos, ¿cómo decirlo? Queremos contribuir y hacer que esto sea más llevadero, porque de verdad creo que muchas de estas cuestiones no estamos nadie exentos y nunca sabemos y esperemos que no nos toque estar de aquel lado y si nos toca, pues también que haya alguien que nos tienda la mano, alguien que nos pueda entender, alguien que nos pueda apoyar, pero sobre todo saber que no vamos en este proceso. Yo quisiera, no sé si hay algo más que comentar, pero quisiera empezar a cerrar un poco mi participación diciendo que seguramente no va a ser la última, no es ni la primera, ni seguramente sea la última situación de crisis. Como otras, hemos salido adelante, nos hemos enfrentado a situaciones bastante bien complejas. Ahora, nuestro terremoto se llama COVID-19. Entonces, así como nos hemos apoyado en otras cosas, apoyémonos en esta. Yo entiendo, y les decía a los maestros, yo entiendo que ustedes tienen que cubrir cierta currícula, tienen que hacer ciertas cosas, porque son el famoso dicho de que viene desde arriba, pero hagámoslo teniendo la conciencia de que todos estamos haciendo un esfuerzo, de que todos le estamos echando un montón de ganas y que esta situación parece una película de suspenso, de terror, y aún así seguimos aquí, seguimos echándole un montón de ganas. Entonces, en ese sentido, esperemos que dentro de un año nuestro Facebook nos salga de que situación de COVID, y ahora, y dentro de ese año nos voltemos a ver y digamos, ¿te acuerdas? Pero lo logramos, lo conseguimos. Entonces, yo sé que es difícil mantenerse positivo ante estas situaciones, pero poco a poco mantengamos la calma, mantengamos la esperanza y sobre todo no perdamos la fe. Y no es una fe religiosa, es una fe en nosotros mismos, en creer que podemos salir adelante de esta situación. Perfecto, muchísimas gracias. Por ahí, Yara Simbrón nos dice que te agradece mucho las sugerencias y lo que compartiste. Por ahí hay una pregunta de Laura Galindo que ya no pudimos contestar, que es el cómo lograr mantener la concentración, pero en las redes podemos poner a alguien. Livia Sánchez, te mando un super abrazo, Livia. Debe abordar el tema de control de estímulos, que es indispensable para favorecer la atención y las condiciones que por ahí también se hablaban. Por ahí L. Valencia dice que sí, para el tema de las 2 sesiones que nos propones. Rosa Roa también dice que excelente. Y por ahí más felicidades, muchas gracias.
y pues te agradecen mucho todos en general. ¿De acuerdo? Te agradecemos mucho, Juan. Sí, Juan, muchas Nada. gracias. La verdad para nosotros es un placer tenerte aquí. El espacio queda siempre abierto para que podamos seguir compartiendo. La verdad es que nos gusta mucho poder platicar y compartir estos temas y sobre todo con personas que sabemos que estamos en esta idea de poder contribuir, ¿no? Con alguna, aunque sea poco, pero poder hacerlo. Claro, Si no, nos pues, puedes dar sea adelante, ¿cuándo va Cervantes. a ser tu taller? Sí, Bueno, empieza el próximo martes a las 7, es 1 hora por Zoom, son 8 sesiones. Las sesiones van a quedar grabadas por si no pudo alguien ingresar y son cuestiones prácticas, o sea, son cuestiones prácticas del manejo de las emociones saludables, de las no saludables y disfuncionales, el manejo del duelo, del estrés, el cómo apoyar a las demás personas, el cómo hacerle frente a toda esta cuestión. Entonces, si quieren, pueden mandar un WhatsApp al 610, bueno, al más 52 618 122 1571. No se asusten si no les contesto luego, porque luego me tardo en contestar, pero sí contesto. Ese no es mi número personal, ese es el número del centro. Ahí es donde les estamos enviando la liga para el Zoom, ¿sale? Pero Sí, bueno, de pues, cualquier forma, Juan, uh-huh. publicaremos, yo creo que en la página de Educando, si nos das, si nos pasas Sí, la claro. imagen para poder publicarlo y que las personas que nos siguen pues puedan tener los datos y de cualquier manera poder ingresar. Sí, claro, yo ahorita se los hago llegar y pues bueno, no tiene nada que agradecer, al contrario, gracias a ustedes por el espacio, gracias a ustedes por la oportunidad. Es padre encontrarse a gente que va en el camino como tú, de distintas veredas, encontrarse en un momento y seguir caminando y decir, va, nos vemos a la vuelta y sigamos como replicando todo esto, ¿no? Yo encantado, Claro. ya nos ponemos de acuerdo entre nosotros para hacer los siguientes las otras dos transmisiones en vivo y también, ¿por qué no? Pasar las pautas para que las puedan tener los papás y las puedan andar ahí revisando, ¿no? Porque también Claro, es claro. importante esta parte. Sí, claro que sí, Juan. Y ya esperemos también Ile nos pueda acompañar en la siguiente transmisión. Sí, sí, la verdad, sí. está en espíritu. Ya sé, ahí está, mira, ya apareció. Ile. Bueno, Muchísimas gracias a todos. También queda la sesión grabada por si alguien la quiere retomar o quiere tomar nota de algo y esperamos sus preguntas aquí. Por ahí el taller les informamos en la red social y les mandaremos un mensajito. Entonces, estén al pendientes de la red social y por ahí aparecerá yo creo que entre mañana y hoy, más tardecito mañana, lo mandamos, ¿de acuerdo? Muchas gracias Muy a bien. todos y que tengan una excelente noche. hasta luego. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.